¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar una práctica con transistores. Como verán, aquí nos dan una serie de preguntas, la cual ya las respondimos. Nos vamos directamente a esto: la polarización de transistores. Vamos a polarizar un transistor PNP. Nos dice que construyamos el siguiente circuito en Proteus y lo simulemos. Este es el circuito que tenemos que simular y aquí ya lo tengo armado. Como verán, es lo mismo y nos da una serie de pasos para poder polarizarlo y ver sus diferentes mediciones, abriendo y cerrando los botones y moviendo nuestro potenciómetro. Simulamos y vemos que todo funciona correctamente. Si lo bajamos, si lo abrimos, y eso sería con el PNP. Ahora lo tenemos que hacer con un transistor NPN. Bueno, paramos esto y lo que tenemos aquí lo cambiamos, hacemos sus respectivas conexiones y ya lo tendríamos listo. Y de la misma manera que con el anterior, nos da una serie de pasos para polarizarlo y ver sus diferentes mediciones en sus diferentes puntos: emisor, colector y en su base. Vemos que funciona también correctamente. Si lo subimos y bajamos, vemos que funciona. Y eso sería con el NPN. Ahora nos vamos a la parte número 2, que dice región de corte y región de saturación. Ok, anteriormente se han definido las regiones en las que se puede utilizar el transistor. Estas son región de corte y saturación. En esta parte lo practicaremos y lo haremos funcionar. Nos dice arme el circuito y simúlelo y en base a eso responda. Bueno, aquí nos dan el circuito y yo aquí ya lo tengo armado. Como verán, aquí tenemos un transistor NPN y nos da una serie de preguntas. Cuando el transistor se encuentra en corte, puede verse como un circuito abierto. ¿Qué sucede con el motor y el voltaje? Bueno, aquí ya respondimos que el motor deja de funcionar y el voltaje es el máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo simulamos y vemos que ahí nuestro transistor está en corte. Sí, está en corte porque está en circuito abierto. El motor no está funcionando y el voltaje dentro del transistor es el máximo, como vemos aquí. Eso es porque nuestro botón está abierto. Y nos dice, en otra pregunta: cuando el transistor se encuentra en saturación, se puede ver como en circuito cerrado. ¿Qué sucede con el motor y el voltaje? Bueno, vamos y lo cerramos. Entonces nuestro transistor estaría en saturación y vemos que nuestro voltaje ha disminuido y aquí nuestro motor ha empezado a funcionar. Entonces aquí ya lo respondimos, el motor funciona y el voltaje del transistor disminuye. Ahora nuestra serie 3 nos dice amplificador. A continuación se le presenta un circuito más básico para hacer funcionar un transistor como amplificador. Ármelo y contesta las preguntas. Aquí nos dan el circuito que tenemos que armar y como verán, aquí tenemos un generador de ondas y un osciloscopio. Nos dice que los configuremos de esta manera. Bueno, nos vamos aquí y ya lo tengo armado, ya lo tengo listo. Lo simulamos y vemos que aquí tenemos el generador y el osciloscopio de la misma manera que nos lo dan en el ejemplo de la práctica. Nos dice, comparando la señal de entrada con la de salida, ¿esta ha cambiado? Y si ha cambiado, anótelo. Entonces la respuesta es sí, ha cambiado. Aumentó de 12 milivoltios a 2 voltios. Esto lo vemos aquí. Nuestra señal de entrada sería la A. No, sería la B. Sería la azul. Que ya vemos que nuestro máximo son 15
15.72 milivoltios aproximadamente. Y nuestro mínimo serían menos 15 milivoltios, igual. Y nuestra salida, que sería esta aquí, la que sale del último capacitor, sería la A, la amarilla. Vemos que sube hasta 2.2 voltios, 2.02 voltios. Y el mínimo hasta menos 2.50 voltios. Entonces podemos deducir que nuestro voltaje ha aumentado. La segunda pregunta nos dice: ¿la forma de onda sigue en fase o se ha desfasado? Es decir, que donde estaba antes su máximo, ahora es su mínimo y viceversa. Bueno, la respuesta es que sí, se ha desfasado. Vemos que aquí donde estaba nuestro máximo de la corriente de entrada, del voltaje de entrada, está su máximo, ahora es el mínimo de nuestra salida. Y donde está nuestro máximo de salida, está nuestro mínimo de entrada. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que si les